conocíamos, entonces los voy a llevar a, digamos, a navegar por esos dos complementos, qué pueden hacer con ellos, cómo los puede implementar dentro de sus presentaciones o qué puede tomar de esos complementos que les sirva para sus presentaciones. Hay que tener en cuenta que los complementos tienen una versión gratuita. Hay uno de ellos que solamente dura 14 días, pero en esos 14 días, mientras uno lo experimenta, puede aprovecharlo para fortalecer un poquito más las presentaciones. Entonces, voy a compartirles la pantalla y les voy a pasar entonces a mostrar lo que es el complemento. Perfecto. Entonces, en este momento, yo les voy a mostrar que yo tengo una presentación y esa presentación yo la hice utilizando un complemento que se llama iSprint. En la parte superior de PowerPoint tenemos un complemento que hay que instalarlo, ¿sí? Entonces, para instalarlo, él nos desempaqueta un archivo, el cual hace que al momento de terminar la instalación, nos lo vincule dentro de la barra de menú, ¿sí? Que se llama iSprint, en este caso Swing 9, pero repito, él nos va a dar una capacidad más o menos demo de 14 días. Entonces, durante esos 14 días, igual podemos aprovecharlo para explorar la herramienta y pues para mejorar alguna de las presentaciones. Básicamente, ¿qué hace este complemento? Él nos orienta mucho a que nuestra presentación al final nos quede como si fuera un curso e-learning, donde el estudiante puede abrir esa presentación y dentro de esa presentación va a encontrar guías del docente, como decir, audios, donde el docente va a pasar a explicar, donde de pronto el docente puede explicar una pantalla también, videos del mismo profesor donde él aparece. Entonces, es un curso que al abrir el estudiante de ese curso, ¿sí? Él solito puede ir muy de la mano de lo que va explicando en esas diapositivas el docente, ¿sí? Y también dentro de las diapositivas yo puedo evaluar, por ejemplo, el conocimiento, hacer un diagnóstico, bueno, ¿cómo vas hasta aquí? Entonces, lanzarle preguntas y eso hace que entonces el estudiante pueda tener un estudio, digamos, sin el docente allí a la mano, muy dirigido por el docente. Bueno, ¿alguien alguna pregunta? ¿O alguien tiene el micrófono abierto de pronto? Si nos colaboran con el micrófono, o no sé si van a hacer una preguntita. Bueno. Entonces, al momento de instalar, vuelvo y repito, el iSprint se nos va a ubicar acá y él me va a mostrar toda esta serie de botones que estoy viendo en este momento. Yo aquí estoy ubicada en la pestaña de iSprint. ¿Qué me trae iSprint para yo poder trabajar dentro de mi diapositiva? Él me permite, por ejemplo, grabarme, es decir, grabar mi sonido, mi audio, cuando yo necesito dar una explicación. Permite grabarme en video, obviamente, donde yo aparezco de pronto dándole una bienvenida, por ejemplo, a la clase, al curso, o donde yo aparezco explicando una diapositiva en particular, pero también me permite administrar esa narración, esos tiempos. Tenemos una opción donde yo puedo insertar varios elementos. Yo puedo insertarle en medio de una diapositiva un cuestionario, muy similar de pronto a los que nosotros hemos trabajado en otras presentaciones, cuestionarios que se insertan dentro de nuestra presentación. Tenemos otra que es de interacción. Esta interacción es para explicar, por ejemplo, un proceso paso a paso. Entonces también tiene, ahora les voy a mostrar cómo funciona. Tenemos un proceso de simulación, me pareció muy divertido, porque aquí el estudiante puede hacer simulación que nosotros hayamos diseñado, ¿sí? Diseñarle un caso donde le hacemos una pregunta, bueno, ¿qué pasa si usted contesta esto? ¿O qué pasa si contesta lo otro? Entonces, yo ahora les muestro también, obviamente, cómo se hace una simulación, es muy sencillo. Y tenemos la opción también de grabar la pantalla. En el caso mío, que explico, por ejemplo, tecnología o informática, a mí me sirve mucho porque yo necesito explicarle cómo va a operar un software el estudiante, por ejemplo. Entonces, a mí me sirve mucho esta opción de grabar la pantalla porque
yo puedo grabar cómo se maneja una herramienta al estudiante. Igual también puedo insertar objetos de YouTube o videos, objetos de la web, páginas. Tenemos plantillas, él también tiene sus plantillas. Si yo le doy clic aquí en plantillas, pues él me va a mostrar unas plantillas muy básicas, porque es que él tiene, como es gratuita, son plantillas que la mayoría tienen un candadito, por decirlo de alguna manera. Entonces, candadito quiere decir, vea, usted tiene que estar en la versión paga. Estas que no tienen candadito por ningún lado, son plantillas que él ofrece. Por ejemplo, está esta donde me dice, mira, aquí puede colocar el título del curso, entonces me la muestra aquí al lado derecho. Hay otra que tenemos, por ejemplo, para el título del módulo. Hay otra en donde me muestra, miren, si usted necesita un menú principal, si necesita mostrar unos objetivos, definiciones, con una imagen a la derecha, con una imagen a la izquierda, bueno. Pero entonces ya cuando uno comienza a bajar por aquí hasta aquí, ya comienza a ver eso con candaditos. ¿Qué quiere decir? Que estas no me las va a poder insertar porque tengo que tener la versión paga. ¿Listo? Entonces, aquí tienen algunas que él ofrece de una manera gratis. ¿Listo? Esas serían las plantillas. Tenemos también la opción de personajes. Este me pareció chévere, profes, porque en los personajes, como no va a estar el profesor, digamos, presente, de pronto yo sí le puedo colocar en las presentaciones una imagen que vaya guiando al estudiante, porque como el curso va a quedar para que el estudiante él solito estudie en el sentido de la clase, el módulo que usted va a dar, usted me va a explicar a través de esa presentación. Entonces, para no estar viendo presentaciones planas, uno coloca a esta persona, en este caso yo coloqué Holly, hay varios, si ustedes notan, ¿sí? Hay varios personajes, y ellos están en diferente, bueno, los que tienen candadito, todo lo que usted vea candadito, ya sabe, es porque no está incluido en esta versión gratuita. Pero miren que esta señora que yo seleccioné, que se llama Holly, ¿sí? Ella aparece de diferentes formas, en diferentes momentos, escenarios, por decirlo de alguna manera. Estas que están aquí son las que yo he utilizado o las que he estado yo revisando. Pero de aquí para abajo están todas las imágenes de esta señora. Miren, escribiendo en un tablero, diciendo, bueno, primer punto, muy bien. Entonces yo la selecciono, va mostrando acá. Ay, se me va a insertar de pronto, pero bueno. Se me insertó. Todo eso aparece aquí en los personajes. Tenemos también fondos. Los fondos vienen en una opción comercial, es decir, muy orientada como a la parte de empresas. Entonces, yo puedo ver fondos donde me muestra aquí un fondo, por ejemplo, de carros. Hay otro fondo que si yo paso, hay de electrodomésticos, de una tienda de electrónicos, de una farmacia. Bueno, aquí hay varios. Sí, varios fondos que tienen que ver mucho como con tiendas, con la parte comercial. Aquí de tiendas, bueno. Hay varios fondos que son de negocio. Bueno, ya saben que los que tienen candaditos, pues no los podemos utilizar. Pero tenemos, digamos, fondos clasificados. Entonces, están los de tiendas, están los de espacio público. Entonces, estos son los de espacio público, ¿sí? Hay de pronto de oficina. Entonces, miremos de oficina. Mire que la mayoría tienen candadito, entonces no puedo utilizar los de oficina. La versión gratuita, vuelvo y repito, es muy limitada porque solamente contamos 14 días con ellos. Bueno, hay objetos e iconos. Bueno, objetos, hay objetos como si usted necesita insertar, por ejemplo, un lápiz, algo de oficina, una libreta. Sí, aquí están. Por ejemplo, yo le digo una tableta, pero está como candadito, quiere decir que no la puedo utilizar. Yo puedo utilizar, por ejemplo, herramientas de oficina. Miren, aquí está. Yo puedo insertar los elementos. Hay una serie de cosas que yo puedo ir insertando en la diapositiva. Pero lo más interesante de esto es que al final de mi presentación, él me lo va a empaquetar y el estudiante simplemente, o sea, empaquetar es comprimirlo, me entrega un archivo comprimido, el estudiante descomprime su archivo y a él le va a aparecer como si fuera una presentación web, por decirlo de alguna manera, que ahora lo vamos a ver. Entonces, bueno, ¿yo qué hice? Yo hice aquí mi plantilla con, digamos, la presentación. Sí, perdona, ¿sí? Gloria, disculpa, te interrumpo. Bueno, hay una versión de este iSpring que es gratuita, ¿sí? Les he colocado el enlace dentro del chat para que por favor, si quieren, la pueden descargar. Y esa creo que no tiene ese límite de los 14 días. Pues, esa puede ser, porque según los términos que dice allí, es libre, totalmente libre. Las versiones más actualizadas, obviamente esa no es una versión actualizada, esa es una versión anterior, pero digamos que tiene la mayoría de los elementos que estás mencionando.
Ah, bueno, bueno, gracias, Sandra. Entonces, bueno, ya contamos con esa versión gratuita, menos mal. Miren, ¿qué hice yo? Entonces, otra diapositiva en donde coloqué un fondo de los que yo les estaba mostrando, un fondo de, pues, computadores, y por aquí yo coloqué el objetivo de esta clase, así que la clase 1. Tenemos entonces una de las presentaciones que yo también tomé, fue la del menú, que ya tenía esas plantillas, ¿sí? Coloqué una interacción, que esta interacción es la que me permite describir pasos, por ejemplo. Entonces, yo selecciono mi interacción, en este momento que seleccioné el cuadrito, y le doy interacción. Entonces, aquí, al dar la interacción, pues como ya la tengo, pues obviamente lo que me va a mostrar es si la deseo de pronto editar. Entonces, esa interacción lo que me permite es explicar de pronto procesos o pasos que el estudiante debe tener en cuenta, ¿sí? Entonces, si dentro de su tema necesita explicar algunos pasos, pienso que la mejor forma sería utilizar este icono de iteración. Él se demora un poquito cargando porque pues es como un poquito pesado, pero aquí ahorita nos va a aparecer esta. Entonces, mire que aquí él aparece, de una vez él aparece paso 1, paso 2, paso 3, y uno le puede ir adicionando más pasos, añadir pasos, aquí hay una opción. Pero él por defecto trae como 3 pasos, creo. Entonces trae para hacer una introducción, que fue el cuadrito o la ventana emergente que aparecía. Aquí en paso 1, entonces le coloco paso 1, defina por ejemplo las variables y tipos. Paso 2, establezca las entradas de datos. Paso 3, realiza los procesos. Paso 4, ¿sí? Y al final da un resumen, que sería esta explicación. Esto se va haciendo entonces con esta interacción. Él trae varios modelos. Yo seleccioné uno de estos que era de esta manera, ¿sí? Pero él trae varios modelitos para seleccionar en términos de explicar pasos, ¿no? Hay unos que son horizontales, hay otros que son en circulitos paso a paso. Bueno, yo coloqué como este simple. Y siempre estoy colocando a la señora para que vaya guiando al estudiante. Listo, bueno. Bueno, y cuando uno hace esto, uno le dice guardar y regresar al curso para que lo que usted hizo dentro de esta interacción, pues sea guardada y colocada dentro de la diapositiva. ¿Listo? Aquí yo tengo una opción también donde grabé una pantalla, hice el proceso de grabación con este botón. Entonces, él simplemente me coloca un marco, como decir, de dónde hasta dónde quiere tomar la pantalla, y uno lo selecciona, como el rango que yo quiero que enmarque, y ya después, entonces usted le da a grabar y él comienza a grabarle todo lo que usted va explicando. No sale su rostro, solamente se enfoca en la pantalla y en su voz. Tenemos la opción de cuestionarios, también podemos insertar cuestionarios con esta herramienta. Aquí tenemos una opción de cuestionario y él te permite diferentes tipos de preguntas. Puede ser para evaluar, es decir, para darle puntos, o para también simplemente como tipo encuesta, como para sondear, ¿no? Y tenemos el proceso de simulación. Entonces, profe, lo que yo quiero es mostrarles cómo está operando en este momento esta diapositiva, ¿sí? Y luego pasamos a mirar cómo fue que hice la simulación, cómo fue que hice el cuestionario, entonces para que tengamos presente. Entonces, miren, la presentación básicamente, yo le tengo que decir, mire, vamos a hacer una vista previa de la presentación, entonces él tiene que comenzar como a empaquetar todo esto, ¿sí? Entonces aquí hay una opción que dice vista previa. Entonces le voy a dar vista previa. En esta primera presentación, profe, en esta primera diapositiva, yo tuve en cuenta que como es la primera clase, dice clase 1 de programación, entonces les hice un video al estudiante o a los estudiantes que van a tomar la clase o el curso para darles la bienvenida, ¿sí? Porque recuerden que yo estoy presentando esta diapositiva de una manera e-learning, ¿sí? Yo la subiré en una plataforma como un archivo comprimido, ellos tendrán que descomprimirlo y le aparecerá un archivito en el cual ellos tienen que ir paso a paso mirando las diapositivas y ir haciendo lo que dice las diapositivas, ¿sí? Ahí hay una explicación. Esta presentación es muy básica, profes, porque pues la idea era mostrarles lo que ustedes pueden trabajar con el PowerPoint y con esta herramienta. Por eso de pronto no desarrollé pues toda una temática ni de pronto utilicé muchos más recursos porque sí quería era mostrarles el cómo queda. Esta presentación está compuesta por el video que trae la presentación en la primera diapositiva, ¿sí? Trae una captura, perdón, una grabación de la pantalla,
¿sí? De un software. Entonces, eso hace que esté empaquetando. Miren, profe. Se fue el audio. ¿No escuchan? Sí, que fue un momento el audio. Ah, qué pena. Voy a cerrar de pronto la cámara, ¿sí? Porque como comienzo a trabajar con varias cosas, entonces voy a cerrar la cámara. Qué pena con ustedes. Listo. Bueno, entonces aquí estoy haciendo la presentación del curso, entonces esto es lo que yo digo. Filmamos un video, ¿sí? En donde aparece el docente dándole la bienvenida al curso, pero mire el cuadro, el estudiante le va a aparecer este mismo cuadro en el cual él va a tener que navegar. Entonces, para él poder navegar, voy a quitar esta pantallita aquí, para él poder navegar, él necesita entonces, con estos botones, ir pasando a las diapositivas, ¿sí? Entonces aquí vamos a darle clic en play, miren. Bueno, listo. Entonces, esa sería la bienvenida. El estudiante entonces tendría que ir pasando. Siguiente. Y aquí entonces está la presentación que yo les hice donde está el objetivo. El hecho de ser gratuito siempre me va a estar apareciendo esta marquita de agua, pues, por decirlo de alguna manera, ¿no? En las presentaciones. Pero ya con la versión que nos dijo la profe Sandra, pienso que ya de pronto esto se desaparece. Bueno, entonces aquí ya el objetivo se le deja claro entonces al estudiante, yo le doy siguiente, entonces me dice, mire, este va a ser el menú, digamos, menú principales son los temas que vamos a ver en el tema 1, tema 2, tema 3, aquí están los temas y siempre tengo a, ¿cómo se llama esta señora? Holly, que es la que va a estar acompañándolo por el transcurso de las diapositivas. El estudiante entonces seguirá en el curso, entonces aquí llegó a la interacción que yo les estaba mostrando. Entonces había una introducción. Entonces él dice, mire, introducción, el algoritmo tiene unos pasos básicos que debe cumplir en todo problema a resolver. Entonces el estudiante le dará clic y aparece aquí. Entonces Holly diciendo, bueno, paso 1, defina las variables y tipos. Obviamente yo pude haber dado mucha más explicación aquí en este paso 1, ¿no? Paso 2, entonces ya me dice, establezca la entrada de datos. Paso 3, realice los procesos, perdón. Paso 4, mostrar la salida de resultados. Entonces, esa es una forma de explicarle un proceso a los estudiantes a través de este recurso de interacción. ¿Listo? Y al final, cuando yo le doy, bueno, siguiente, entonces me dice el resumen de esto. Se aplica estos pasos en todos los eventos de la vida y en las organizaciones. Perfecto. Entonces, el estudiante ya tiene algo más claro. Aquí, esta es la captura o la grabación de la pantalla. Yo al estudiante le deseo explicar cómo va a manejar una herramienta para desarrollar algoritmos. Entonces, se escucha la voz del docente, en este momento yo lo paré, pero se escucharía la voz del docente y no se vería el docente, solamente lo que ella va haciendo ahí en ese momento. Entonces yo le doy play, entonces miren. Entonces yo voy a ir adelantando el video de tal manera que pues no les voy a poner a ver toda la clase de cómo funciona el DFD, pero voy a ir adelantando el video hasta que casi ya va terminando como la despedida de si tienen alguna duda, ¿no? Bueno, entonces aquí ya termina lo que es el curso, digamos, el curso en cuanto a la explicación de la herramienta, no el curso como tal, el programa. Entonces aquí ya, después de eso, hay una evaluación. Entonces el estudiante dice, bueno, tengo que responder, y me dice, tiene 60 segundos para responder las siguientes preguntas, ¿sí? Entonces yo hice unas preguntas muy al azar, pues muy básicas. Entonces dice, no, para usted tal cosa, para usted la lógica, ¿con qué tema está relacionado? Entonces el estudiante tiene que responder. Entonces él dirá, bueno, según lo que yo veo, entonces no sé, vamos a ver, no sabe, listo. Entonces me dice incorrecto, ¿sí? Continuar. Entonces me muestra otra pregunta. Yo digo, bueno, ¿cuál de las siguientes actividades considera que cuenta con pasos lógicos? Entonces digo, bueno, en un proceso de matrícula sí,
y en unas tareas escolares también, entonces le digo enviar. Entonces, mira, correcto, perfecto. Y este sería otro tipo de pregunta. Entonces me dice como que correlación de los siguientes elementos de su descripción. Entonces digo, bueno, las entradas tienen que ver con las variables, los resultados, ay, bueno, los puso, él no siempre los pone así él los ordena, los pone al azar, pues, pero aquí casualmente los puso uno frente al otro, pero bueno, enviar. Listo. Ver resultados. Entonces me dice, felicidades, su examen ha sido acreditado, sacó precisamente el 80%, que era lo, mejor dicho, pase a ras. El 80%, que son 4 puntos, pues, que estuvo como bueno. El estudiante entonces ya sabe cómo está, o sea, él con este puntaje se da cuenta cuál fue el problema y él puede entrar a revisar. Entonces le dice revisar, él dice, mire, vea, usted colocó esta y la respuesta era esta, ¿sí? Bueno, cerrar la revisión, le damos aquí siguiente y aquí está el proceso de simulación que yo me inventé. Él le muestra a uno unos fondos y unos personajes que uno puede seleccionar para el proceso de simulación, que ahora les explico cómo fue que hice esto. Entonces ella me pregunta, bueno, necesito preparar una limonada, ¿qué paso me recomiendas? Entonces dice, bueno, opción 1. Entonces yo le digo opción 1, o el estudiante me dice, ¿qué ingredientes debo de tener listos? Entonces por acá me dice dinero, transporte y una tienda, o agua, limón y azúcar. Entonces vamos a suponer que el estudiante dice, no, pues primero tiene que ir a comprar las cosas. Entonces me dice, no, error. Recuerda que te pregunté por los ingredientes los cuales serán mi entrada. ¿Sí? Entonces ahí es donde se da cuenta que cometió un error y vuelve otra vez. Entonces ya sabe que aquí en la opción 1, cuando entre, entonces ya no va a seleccionar la primera opción, sino agua, limón y azúcar. ¿Sí? Entonces me dice, muy bien, ahora prueba con la otra opción inicial, porque recuerden que hay opción 1 y opción 2. Entonces ella me dice, claro que sí, para preparar mi limonada necesito los ingredientes que me recomiendas. Además, creo que también necesitaré unos utensilios de cocina. Perfecto, eso fue un mensaje de ella. Entonces, ahora la opción 2. Entonces aparece el señor y me dice, bueno, ¿qué utensilios de cocina me recomiendas para ayudarle a preparar la limonada a mi esposo? Entonces aquí me muestran las opciones. Vaso, cuchara, cuchillo, jarras primero, azúcar, limón, limones, agua, hielo. Entonces digamos que él dice, esta opción 2. Entonces él dice, no, estás equivocado. Recuerda que debe ser los utensilios de cocina y no los ingredientes. Ah, bueno, entonces vuelve y juega. Ah, entonces va a ser esto. Entonces el muchacho da la opción 1. Entonces me dice, excelente recomendación, gracias por tu ayuda y creo que tienes una buena lógica. ¿Sí? Entonces, va motivando al estudiante. ¿Sí? Listo, continuar. Y aquí me dice, felicidades, aprobaste la primera clase. Listo. Y ahí terminaría, ahora sí, el curso, la clase. Esto yo se lo envío a ellos en un comprimido y ellos, cuando descomprimen, les aparece un archivito que se llama index.html, porque lo que hace es empaquetar todo esto a HTML. Entonces ya el muchacho va navegando como les mostré en esta pantalla. ¿Sí? Entonces, esto que ustedes vieron es para que, digamos, tengamos en cuenta que el estudiante puede tener una clase previa de esta manera, ¿sí? Y yo le puedo montar el archivito .zip, que es el comprimido, en el campus para que él lo descargue. ¿Hasta allá hay alguna pregunta? ¿No? ¿No preguntas? Bueno. Sí, hay una pregunta del profesor Bernardo. ¿Qué ventajas y desventajas de este complemento versión gratuita frente a Canva? Profe, la versión gratuita, la que les mandé el link, tiene limitado solamente la parte del cuestionario, básicamente, y algunos elementos adicionales. En realidad, pues no tiene todo lo que nos está mostrando Gloria, porque esa versión sí es la versión trial de los 14 días. Pero en relación a Canva, no sé si quieren mencionar algo más. Bueno, Canva es una herramienta que nos sirve para hacer presentaciones en la cual nosotros podemos vincular cuestionarios. Si usted hace de pronto una simulación en otro software y ese otro software le permite dar un enlace para vincularlo a Canva, lo puede hacer entonces. Entonces, digamos que Canva le recibiría todos los enlaces en el cual usted puede involucrar esa presentación o ese cuestionario o esa simulación. Lo que usted tenga en otro software lo puede vincular en Canva porque Canva
tiene una opción en donde yo le puedo insertar el enlace de lo que yo quiero que él muestre en pantalla, ¿sí? Entonces, allá de pronto yo podría también, digamos, hacer de pronto lo mismo siempre y cuando el enlace, al pegarlo en Canva, porque él tiene una opción para pegar enlaces de otro software, interactúe igual. Yo he hecho, por ejemplo, preguntas en Canva, pegando el enlace, por ejemplo, de Mentimeter. Él me lo permite. Pero hay otra herramienta que manejamos la otra vez que se llama Quizzes. Esa no me la permitía. Me tocaba que ir a la herramienta como tal Quizzes. Entonces, todo depende de cuáles son los software que me permite pegar ese enlace en Canva, básicamente, ¿sí? Después de que él permita hacer, insertar esto allá como un enlace, entonces todo quedaría en Canva, básicamente. Bueno, profes, entonces, estos son plantillas. Aquí no hay nada pues, en particular. Yo lo único que fue insertar por aquí por personaje, inserté esta señora. Aquí este texto lo escribí tal cual como lo hemos hecho en PowerPoint, con texto normal, como lo sabemos hacer en PowerPoint. Esto fue una plantilla. Él me traía otros temas. Yo lo que hice fue borrar esos textos y coloqué el que yo quería. Aquí es donde comenzamos. Ah, bueno, aquí ya les mostré, ¿cierto? Que era por aquí, por la interacción. Esta interacción, pues cuando yo le doy clic, él me modifica la que tengo, pero cuando tengo una plantilla nueva, una hojita nueva, entonces él lo que va a hacer es mostrarme otros tipos de interacción. Entonces, si yo tengo diapositiva nueva, voy a colocarle que el diseño que yo necesito es en blanco. Entonces, acá yo voy a Sprint, entonces yo le digo interacción. Entonces me dice, nueva interacción. Entonces le digo, bueno, sí, una nueva interacción. Entonces, mira, esta fue la que yo utilicé. Hay de pasos, de línea de tiempo, hay de proceso cíclico, hay de simplemente procesos, hay varias, ¿sí? Entonces, simplemente es seleccionarla. Él de pronto trae un texto, entonces lo que usted hace es reemplazar esos texticos que él ya trae, ¿sí? Y usted no al tener ya el texto listo dentro de su interacción, hay un cuadro que le dice al final guardar, ¿cierto? Él le da una opción que dice guardar, por acá siempre hay un botón que dice guardar, que era lo que me estaba mostrando, me estaba mostrando en esta, cuando yo lo estoy editando, no la seleccioné, perdón, profes. Vamos a ver si parece, sí, este. Mira, este. Entonces, cuando usted ya tomó su interacción, le modificó, porque él trae, vuelvo y repito, unos ejemplos, pues que no aplica obviamente al curso 1, entonces uno comienza como a borrar esos textos, a escribir lo que uno necesita. Entonces, ya después de que hizo eso, usted le dice aquí, guardar y regresar al curso, ¿sí? Entonces, ya él se la inserta. Él le inserta aquí la interacción. Bueno, voy a borrar esta que adicioné aquí en blanco. Esta, por ejemplo, de grabar la pantalla, profe. Entonces, esta de grabar pantalla, vuelve y juega, aquí se hace grabación. Entonces, en grabación, pues simplemente él arranca con es muy sencillo porque arranca determinándole el rango que usted necesita de pantalla para poder grabar. Yo, en el caso mío, yo tomé mucho más del área. Yo podía haber seleccionado solo el pedacito del software sin tener que haber tomado toda la parte inicial o la cabecera de Windows, por ejemplo. Entonces yo podía haber seleccionado esto. Esto lo puede hacer entonces con este botón de grabación. Entonces, vamos a hacer el proceso. Entonces aquí, grabación. Aquí de pronto me va a editar el que tengo ya seleccionado. Entonces, lo que he notado es que, bueno, no sé si sea el computador, pero esto es un Core i5, es muy pesado, se demora a veces mucho en los procesos. Sí, tomó el que yo tenía, ¿sí? Pero entonces aquí le dice a uno, grabar video, y él comienza a grabar lo que usted tenga en pantalla, o se pasa para la pantalla, y él comienza a grabar, y por acá al final le coloca un botoncito rojo para detener, por acá como por el lado de la hora. Entonces, para que usted pueda detener. Entonces, cuando usted le dice grabar, lo único que hace es como enmarcarle, le sale un cuadro aquí alrededor, ¿sí? Y usted lo puede ampliar o mermar, que es como un recuadro de qué área quiere que le tome, simplemente. Pero pues no es tan complicado. Y una vez usted termine, casi que todos esos elementos tiene esta opción, guardar y regresar al curso, para que lo que usted hizo lo pueda incluir acá en la diapositiva, ¿sí? Los cuestionarios. Entonces aquí los cuestionarios también, este botoncito, cuando lo activamos,
aquí me va a editar el cuestionario que yo tengo, pero igual vamos a mirar cómo es que puedo generar preguntas. Aquí dice preguntas. Yo ya tengo 3 preguntas. Yo tengo la pregunta 1, 2 y 3, ¿sí? Pero yo puedo generar una nueva pregunta. Entonces yo le digo, nueva pregunta. Entonces él me dice, mira, hay de opción múltiple, hay de respuesta múltiple, verdadero o falso, de respuesta corta, cada una de ellas. ¿Sí? Y en cada una de ellas usted puede modificar obviamente los textos que trae, porque él ya trae aquí un texto. Por ejemplo, este yo no lo modifiqué, dice correlacione los siguientes elementos con su descripción. Yo podía haber cambiado este texto, ¿sí? Pero este es el original que trae este tipo de pregunta. Y aquí yo lo que cambié porque decía como alternativa 1, alternativa 2, entonces lo que yo hice fue cambiar estos textos de aquí, estos textos de acá, ¿sí? Y ella trae esto, que dice si es correcto, ¿qué quiere que diga? Entonces él decía, muy bien, respuesta correcta. Pues yo se la dejé. Lo único que hice fue darle una puntuación a cada pregunta, cuánto vale esta pregunta, cuánto vale la otra pregunta. Por ejemplo, esta anterior, la pregunta 2 vale 2, la pregunta 1 vale 1 punto, ¿sí? Entonces, y aquí al lado derecho yo le puedo decir, bueno, esa pregunta va a ser de tipo examen, o sea, para que tenga en cuenta que me va a tener que decir si pasó o no pasó, aprobó o no aprobó, o hay otra que dice tipo encuesta, ¿sí? O sea, no le voy a colocar nota. Entonces, si le digo encuesta, pues él no me daría estas puntuaciones, y además yo a este que es tipo examen, yo le coloqué un tiempo de 1 minuto, por eso era que decía, mire, tiene 60 segundos para contestar las siguientes preguntas, ¿sí? Entonces, pero igual yo se la puedo quitar, pues yo le puedo quitar este límite de tiempo, ¿sí? Pero ahí le coloqué un poquito de presión al estudiante. Y también tiene su botón de guardar y regresar al curso. Usted cuando está haciendo estas diapositivas, por ejemplo, pregúntenme, bueno, yo cómo veo cómo me va quedando. Entonces, aquí hay una opción que usted le dice vista previa. Entonces, si yo le digo vista previa, él me muestra solo esta diapositiva. Entonces, mira. ¿Sí? Entonces, aquí ya él va mirando, el mismo profesor, cómo es que la vería el estudiante. ¿Sí? Entonces, mira. ¿Ves? Listo. Entonces, ¿qué pasa si el estudiante no le da a enviar? Entonces, resulta de que le va a obligar a que tiene que mirar si unir hacer las correlaciones. Y que esto lo va a ver el estudiante. Todo esto que hacemos aquí de prueba es lo que usted diría, bueno, esto lo va a ver el estudiante de esta manera. Si le gustó, entonces usted le dice guardar y regresar al curso. Y voy a decir que no, porque pues ya teníamos el cuestionario bien. La simulación, profes, que esto fue lo que yo estuve experimentando. Esta simulación, yo lo que hice fue, obviamente en una hojita en blanco, él me muestra unas opciones para hacer simulación. Voy a inventarme aquí voy a insertar una hojita, ¿sí? una diapositiva. Y aquí, en simulación, que se demora un poquito en cargar. En simulación, él me va a abrir una ventana en la cual esa ventana, ya tengo que tener la simulación planillada, ¿sí? Planeada, para que usted pueda decir cómo es que quiere la simulación, ¿sí? Entonces, yo aquí le voy a crear simulación, entonces él me muestra esto. Entonces me dice, bueno, nueva escena. Entonces él me muestra este cuadrito y me dice, bueno, va a utilizar un personaje, entonces yo le puedo dar clic aquí y me dice, bueno, ¿qué personajes quiere utilizar? ¿Sí? Entonces por aquí yo había utilizado a este señor, que era el esposo de esta señora, ¿sí? Yo ahí ya armé familia. Pero yo puedo utilizar otro señor, entonces yo le puedo decir, bueno, voy a utilizar este señor. Listo, cerrar. Listo. Entonces, ese señor que me inserta aquí es el que va a salir a hacer una pregunta o a ir acompañando la simulación. Ahora, él dice, bueno, ¿qué rostro desea que tenga en esto que usted va a hacer en este momento? Entonces está el señor sonriente, feliz, tiene una carita normal, tiene otra como intrigado, hay otra que dice aquí que está triste y hay otra que está enojado, bastante enojado. Bueno, entonces aquí ya usted define pues la carita que quiere que el señor tenga, ¿sí? Y usted aquí simplemente lo que va a hacer es, bueno, ¿qué necesita usted hacer en la simulación? Entonces, en el caso mío, pues yo le planteé un caso al muchacho que tenía que hacer unos pasos o qué pasos podría sugerir para hacer un proceso. Entonces, aquí usted miraría cuál sería el paso inicial para hacer esa simulación, ¿sí? Entonces, voy a volver a repetir el proceso de lo que yo hice, más o menos, muy corto, pues no voy a hacer toda la simulación, pero sí
voy a hacer unos 2 o 3 escenarios para que tengan presente. Entonces, voy a volver a repetir lo que hice porque en este momento pues no se me ocurre como qué simulación podría hacer, pero, perdón, aquí. Digamos, se desea preparar, por ejemplo, un café. Listo, vamos a suponer que ya no es la limonada, sino un café. Entonces, vamos a preguntarle al estudiante, entonces, como, ¿qué recomienda? ¿Qué pasos recomienda? Recomienda, sí. Listo, entonces, esa será como, bueno, la pregunta. Ahora, él puede tener opciones de respuesta, es decir, aquí le puede sugerir dentro de la simulación respuesta. Entonces, aquí, para preparar un café, entonces yo le puedo decir, mire, una de las opciones que puede tener presente debe ser tener o contar, vamos a colocar, contar con los ingredientes, ¿sí? Y puedo agregar otra que diga contar con los utensilios de cocina, ¿sí? Pero entonces usted debe tener presente que cada respuesta, usted ahora más adelante la puede vincular con otro escenario. ¿Qué pasa si él selecciona esto? Entonces, hay que hacer otro escenario como el que estamos planteando en este momento. ¿Qué pasa si dice esto? ¿Sí? Entonces, bueno, aquí en imágenes, pues ya sabemos que tenemos la imagen del señor, pero también te da un fondo. Entonces, ahí vamos a colocarle un fondo a esa animación. Entonces, él te ofrece unos fondos. Entonces, por ejemplo, yo lo puedo ubicar en una tienda, ¿sí? No sé, ¿dónde hay una tienda por aquí? Bueno, así, en este. Entonces, yo le digo cerrar. Bueno, en propiedades es más del color de la escena, pero pues eso ya es decoración. Y aquí entonces yo le voy a decir, por ejemplo, cerrar. ¿Listo? Miremos. Entonces, yo lo veo de esta manera. Entonces, no, pero ¿y eso qué es? Eso a mí no me dice nada. Ah, bueno, miremos, vista previa, ¿cómo lo va viendo el estudiante hasta ahora? Entonces aparece el señor y allá, este fue el que debía haber utilizado yo para la limonada, pero bueno, acabo de verlo. Este dice, ¿se desea preparar un café? Bueno, ¿qué paso recomienda? Entonces aquí, mira, las dos opciones de respuesta. Esto es lo que tengo que anidar. Entonces, ¿qué pasa si él me dice esta opción o qué pasa si me dice esta otra opción, profes? Entonces, ahí es donde yo debo crear otro escenario. Entonces, voy a cerrar aquí. Entonces, el otro escenario. Entonces, yo lo que voy a hacer es que esta respuesta de aquí tiene un link, ¿cómo se llama eso? Se me fue, un icono de un eslabón, de una cadenita. Entonces, arrastrar para vincular. Entonces, yo arrastro y aquí me está diciendo que va a crear una escena nueva para ese de allá arriba, ¿sí? Entonces, aquí yo puedo utilizar el mismo señor, cambiar la imagen, cambiarle el fondo. Recuerden que aquí lo podemos hacer. Puedes cambiar el personaje, puedes cambiar el fondo, ¿sí? Bueno, entonces, aquí haríamos una pregunta o le diríamos que está bien, perdón. O le diríamos que está bien de acuerdo a la primera opción que seleccionó. Dice contar con los ingredientes. Entonces, tú le puedes decir aquí un diálogo diciéndole, por ejemplo, muy bien, pero recuerda que primero debemos de buscar, por ejemplo, los utensilios de cocina, ¿sí? Listo. Y le digo entonces, pero entonces le podemos cambiar la carita también, ¿sí? Entonces le podemos colocar una carita como intrigado, como pensando, ¿sí? Entonces, listo. Y para el 2 también, entonces aquí el vinculito lo voy a arrastrar. Digo, excelente. ¿Qué pasa entonces? Que dice contar con los utensilios. Entonces, aquí yo le puedo decir, bueno, el personaje, sí, entonces, tuvo en cuenta que primero hay que tener listo, por ejemplo, los utensilios, no sé, la taza, el pocillo. Entonces, excelente. Entonces, debemos, por ejemplo, debemos tener una taza, cuchara, ¿qué más? Bueno, no sé, algo más que se nos ocurra. ¿Cómo se llama? La cafetera, por ejemplo. Listo. Entonces, aquí el señor, le vamos a colocar una carita feliz. Lo de agregar mensaje era lo que aparecía
como un recuadro sobre la simulación. Entonces aquí yo le digo agregar mensaje, entonces yo le puedo decir en agregar mensaje, fuera que él me va a decir esto, entonces le puedo dar un mensaje adicional a lo que le estoy diciendo, ¿sí? Entonces vamos a colocarle, ahora sí, listo, vamos a preparar nuestro café. Entonces uno dice, bueno, y esto ahora aquí, ¿cómo lo estoy viendo y qué son estos números? Entonces el número 1 quiere decir que este es el escenario principal, que de aquí el número 2 se va para la escena número 2, aquí está la número 2, y que la número 3 se va para la escena número 3, ¿sí? Entonces, este sería el escenario. Ahora, yo puedo de esta vincularla, puedo arrastrarla, por ejemplo, a esta de acá, ¿sí? O a esta de acá. O sea, sacarle como, si yo quisiera sacarle una vinculación, por ejemplo, mire, que se devuelva aquí, ¿sí? En este caso. Entonces, si yo la quiero eliminar, entonces, pues eliminamos ese vínculo. Vamos a ver si podemos eliminarla. El vínculo. ¿Dónde fue que yo borraba el vínculo? Ya se me olvidó. No recuerdo cómo era que se borraba el vínculo. Bueno, pero él sí tiene la opción de borrar. Lo que pasa es que no me acuerdo, profes. Pero bueno. En este caso, entonces, yo le estaría diciendo que se devuelva para acá. Vamos a mirar cómo la estaría viendo el estudiante. Vamos a ver aquí. Entonces vuelve y nos aparece el señor. Entonces se desea preparar un café. ¿Qué paso nos recomienda? Entonces le digo, bueno, contar con los ingredientes. Entonces me dice, muy bien, pero recuerda que primero debemos de buscar los utensilios de cocina. Entonces, bueno, finalizar. Listo. Ahí finalizaría si se va por este lado, porque miren que la número 2 no tiene para dónde devolverse, ¿sí? Bueno, ahora vamos a mirar qué pasa si selecciona el estudiante la otra opción. Contar con los utensilios de cocina. Entonces, excelente, debemos tener una taza, cuchara, cafetera. Listo, vamos a preparar nuestro café. Entonces, continuar. Entonces, mira, vuelve a porque yo a esa sí le dije que se devolviera, entonces me dice contar con, ahora sí, entonces contar con los ingredientes. Entonces, vuelve a aparecer esto. Ahí finalizaría. ¿Listo? Eso fue entonces, digamos, la simulación, y yo lo que hago aquí es, entonces, darle guardar. Entonces, miren que él se queda esperando un ratico. Ay, y aquí me la vinculó. Entonces, quedé con el escenario. Y entonces cuando yo le diga vista previa de todo el curso, pues me va a mostrar la que tenía, más esta otra nueva simulación que acabé de hacer. Yo aquí le puedo cambiar el título, le puedo también cambiar este otro de acá, le puedo ampliar un poquito este cuadro, le puedo colocar acá un fondo, bueno, ya comenzar a decorar. ¿Listo? Profe, ¿hasta ahí hay alguna pregunta, profe Sandra, de los profesores? ¿Qué les pareció esta opción? No hay preguntas. No hay preguntas hasta el momento. Perfecto. Bueno, la pregunta del profe Henry, más o menos el costo del valor comercial de la aplicación, pues está alrededor de $620 al año para una licencia para 3 usuarios. Pues, hay diferentes planes, pero pues igual, ¿no? O sea, yo creo que esta versión gratuita por 14 días uno puede estarla renovando, ¿sí? Pues desinstalar. Sí, solamente es cambiar el correo, porque yo creo que él llega a un registro de los correos que ya han utilizado la licencia, entonces uno cambia el correíto. Hay pequeños atajos donde uno puede ir haciendo. Igual, pues son aplicaciones interesantes, pero poco a poco se van liberando. Por ejemplo, la que tienen liberada de versión free, lo único que tiene pues es el cuestionario. Por ejemplo, esta parte de simulación no la tiene. La galería es limitada todavía, pero bueno, digamos que se puede empezar a tener en cuenta. Sí, 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 esta me pareció muy chévere porque tenía esta parte de simulación, y usted sabe que nosotros pues en el QC somos hinchas de la simulación, entonces me pareció muy chévere porque en cualquier materia nosotros podemos diseñar nuestra propia simulación. Profe Sandra, el profe Omar levantó la manito. Y acá, sí, tenemos una profe Omar. Hola, buenos días, profes. Sí, señora. Yo he trabajado la versión free.
Pues tiene muy pocas opciones, el quiz, y tiene la opción de insertar objetos web, que de pronto pues, nos podría servir a nosotros. Yo, por ejemplo, inserté un juego de Kahoot. Entonces, él aparece el juego de Kahoot en la presentación, los muchachos pueden ingresar sin ningún problema, entonces sería una opción adicional frente a eso. Si tenemos el Quizzes o un simulador adicional en una página web, pues podríamos incrustarlo como un objeto web y él lo lleva directamente a la presentación. Súper, gracias, profe. Sí, aquí está la opción de objetos web, que uno puede insertar lo que yo les decía, si él permite enlaces de otra aplicación, entonces lo podíamos insertar a través de objeto web. Bueno, profe, entonces, esto ya cuando uno lo tiene listo, uno lo que hace es decirle aquí publicar. Entonces, cuando uno le dice publicar, pues aquí se va a demorar un poco el proceso, pero lo que hace es muy similar a cuando le damos vista previa, que uno ve que está como empaquetando todo. Entonces, eso lo que hace es publicar, empaquetarlo y me dice, bueno, usted lo quiere mandar por correo ese .zip, lo quiere descargar, lo quiere guardar, ¿sí? Porque como tengo ya varias simulaciones, videos, pero es ese mismo proceso. Esto que yo hago aquí como en vista previa, esto que ustedes ven aquí en pantalla, que dice procesando diapositiva, eso mismo está haciendo con publicar, solamente que él me da unas opciones. Seleccione, ¿lo quiere guardar? ¿En qué carpeta? Lo quiere mandar por correo, entonces te manda te abre la pantalla del Outlook, el de Microsoft, para que una vez lo envíes. Dice otra opción que si quiere convertirlo en un archivo .zip, entonces uno le dice que sí, .zip, entonces lo baja como .zip de una vez, ya comprimido. Y cuando él lo entrega ya comprimido, entonces el estudiante ya al desempaquetarlo, usted puede subir ese comprimido al campus, por ejemplo, y cuando el muchacho lo extrae o lo desempaqueta o lo descomprime, él le va a mostrar entonces una opción como HTML. Entonces, yo les voy a mostrar, voy a mirar si de pronto, yo creo que desempaqueté uno, para que miren cómo se vería o cómo lo vería el estudiante, ¿sí? Bueno. Ay, qué pena que comenzó. La idea sería mirar entonces que él muestra un HTML. Ese HTML es el que nosotros necesitamos básicamente para poder que el estudiante se vaya guiando con ese archivito cuando nosotros lo descomprimimos. Entonces aquí voy a mirar a ver dónde fue que lo desempaqueté. Creo que fue en documentos. Y ese, al desempaquetarlo baja varios archivos, obviamente, pero él me muestra un archivo que se llama HTML, se llama index, ¿sí? Index HTML, no recuerdo. Pero ya se ve de una manera muy, muy chévere, porque ya el estudiante puede ver todo el proceso de cómo es que el cursito lo va guiando. Entonces usted, con ese cursito, usted ya le permite mirar si el estudiante, voy a mirar si es si el estudiante pudo mirar el curso, porque entonces ya usted se da cuenta en el curso del campus, si entró, descargó el archivo. Entonces, mire, profe, este es el index HTML, así lo vería el estudiante, ¿sí? Entonces, cuando lo desempaqueta, y aquí le da play y le da dando siguiente, es el mismo escenario que teníamos nosotros ahora, profe, es lo mismo. Solamente que él no va a estar dentro de PowerPoint como nosotros, él va a estar en un ambiente como si fuera un ambiente web, por decirlo de alguna manera, bajo otro formato, ¿sí? Esto sería lo que el estudiante vería. Y voy a abrir una presentación en blanco, profes, porque les voy a explicar otra herramientica que también es muy sencilla, que no está con el iSprint, es otra que instalé que se llama Poll Everywhere. Este Poll Everywhere, aquí le voy a dar clic, también hay que instalarlo, ¿sí? Yo el semestre pasado les envié, no sé si a todos les llegó, pero yo tenía una base de datos de todos los profesores y les enviaba cada semanita unos tutoriales. Dentro de esos tutoriales yo envié uno que se llama Poll Everywhere, que con ayuda de uno de los monitores del CUSE, él hizo todo el proceso para poder explicar el cómo era que nosotros podríamos, digamos, trabajar este Poll Everywhere, cómo lo podríamos trabajar como pregunta dentro de nuestra presentación. Es más para hacer preguntas. Y él también se instala aquí en el menú.
Entonces, ese Poll Everywhere, yo si no lo han, no tienen de pronto el videito, yo se los puedo enviar a la profe Viviana que está compartiendo estas grabaciones y entonces en la misma carpeta se puede subir ese video para manejar este Poll Everywhere. ¿Listo? Entonces, bueno, esta versión tendría que, digamos, de extraño pues o de diferente a lo que hemos visto, fuera que viene ya en inglés, es que trae aquí una serie de preguntas que le va a dar new, una serie de preguntas o de modelos de preguntas. Voy a esperar que cargue. Miremos. Yo lo que he notado es que estos son pesaditos. Se me demoran como mucho en abrir, pero no, pues, no estoy segura si será el computador, porque el computador no es que sea tampoco tan malo. Pero sí he notado que se demora un poquito. Entonces él te trae unas preguntas de selección múltiple, te trae manejo 9 palabras, ¿sí? Aquí tenemos estas opciones, más abajo hay otras, de competencia, de verdadero o falso. Nosotros ya vimos estas herramientas muy similares en otro software, ¿no? Entonces aquí en esta, básicamente, pues trae unos ejemplos y usted lo puede también seleccionar. Por ejemplo, mire, hay para discusión. Bueno, hay cada una de estas clasificaciones, ustedes pueden mirar cuál se ajusta pues como más a su contexto. Voy a devolverme acá al principio, vamos a seleccionar uno y vamos a hacer una prueba. En esta prueba, voy a seleccionar esta, por ejemplo, quiero verdadero o falso. Aquí le digo editar, cuando la selecciono le digo editar, seleccioné esta. Editar. Entonces, cuando le digo editar, me dice, bueno, coloque aquí la pregunta. Entonces, voy a colocar la pregunta. Entonces, en esta pregunta, usted ahora más adelante le voy a mostrar que hay que entrar a una página y para poder contestar. ¿Listo? Entonces, dice, voy a preguntar aquí, ¿usted ha utilizado, por ejemplo, la herramienta, entonces, así como se llama, que es Poll Everywhere? ¿Listo? Entonces, y aquí él trae, tú le puedes cambiar, ¿no? Verdadero. Bueno, verdadero no, vamos a colocarle sí, no, y voy a colocarle otra. No sabe. Él trae otras opciones acá, pero la vamos a dejar básica para que me contesten rápidamente. Ya les voy a mostrar. Entonces, esta sería la manera en que le voy a mostrar. Le digo, bueno, insértemela en el slide, o sea, en la diapositiva, ¿sí? Entonces, inserte la diapositiva. Y aquí va a insertarlo. Entonces, dentro de su presentación en cualquier momento, pues aquí ya la inserto, voy a cerrar esta ventanita. Entonces, cuando yo haga mi presentación, entonces al estudiante, pues la va a ver así, de esta manera, donde dice, usted ha utilizado Poll Everywhere. Entonces, la idea sería, voy a quitar esta ventana de aquí, que ustedes entraran para ensayar. Aquí dicen que deben de entrar a esta página, así tal cual como se ve. Entonces, si ustedes hacemos la prueba, por favor, entran a la página que está aquí. No sé si Sandra de pronto la puede copiar porfis ahí en el chat. poll.com. No necesariamente tiene que ser con la mayúscula, aquí la E, no. Puede editarla toda en minúscula, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, si de pronto Sandra nos colabora copiando este pedacito allá, entonces los profes, y los otros profes, mientras tanto, pueden ir también digitándola si lo desean. Entonces, este proceso que estamos haciendo es para ver en tiempo real qué es lo que contestan los profes, ¿sí? O bueno, en este caso, los estudiantes. Entonces, ustedes simplemente seleccionan la respuesta si lo están haciendo desde su celular o desde el computador, ¿sí? Y contestan y ya comienza a aparecer, entonces, por ejemplo, los resultados en pantalla. ¿Sí? Entonces, cada uno va contestando, entonces los porcentajes obviamente van variando a medida que ustedes vayan contestando. Muy bien, entonces,
Ya tenemos la participación de algunos. Vamos a esperar que los otros profes terminen de participar. Entonces van mirando cómo se está moviendo en este momento las barras. Entonces hasta ahora el 60% de los que han ya contestado están diciendo que no han utilizado esta herramienta. Esa dirección no dirá, pero bueno, ¿y él cómo supo que era Gloria Ávila? ¿Usted la colocó? No, yo no se la coloqué, solo que cuando uno se registra en el Poll Everywhere, cuando uno lo instala, pues obviamente dice, bueno, ¿con qué correo usted se va a registrar? Entonces él le da la opción de Facebook o Google, entonces yo escojo Google, el institucional, entonces él toma el nombre y el apellido, así como aparece, y le adiciona unos números, entonces para él ese va a ser el usuario para las presentaciones suyas. Entonces, cada que haga una presentación, independiente de qué pregunta plantee, siempre van a entrar a la misma dirección y aparece la pregunta que en ese momento usted tiene allí en pantalla, básicamente. Les he colocado allí en el chat la dirección donde lo pueden descargar para que se instale en conjunto con el PowerPoint. Gracias. Listo. Entonces, esta sería entonces otra dinámica que usted puede ya comenzar a implementar en su diapositiva con el Poll Everywhere. Sin embargo, vuelvo y repito, yo les voy a enviar el tutorial, es muy básico. Yo el semestre pasado se los envié, entonces voy a volvérselos a enviar o se los envío a la profe Viviana para que se los comparta con el video de la sesión de hoy. Entonces, mire, profes, ahí tan chévere que va apareciendo entonces la respuesta. Entonces, con ese sondeo yo ya sé que, por ejemplo, la mayoría, el 58%, la mayoría, bueno, 62%, no lo han utilizado. Entonces, necesitan que les envíe entonces el tutorial, básicamente. Profes, gracias por haber participado allí con esta encuestica. Mire que siguen respondiendo, sigue moviéndose. Eso aquí, la cosa política se mueve, no mentiras, eso ya se va moviendo. Estas barritas quiere decir que sí están participando entonces. Profes, entonces, con estas herramientas, con estas dos, la de hacer preguntitas y la otra de crear sus diapositivas para un curso e-learning, ¿sí? Usted simplemente lo puede empaquetar ese otro, enviarlo, y ese que usted envía, vuelvo y repito, el estudiante va a tener su clase prácticamente virtual, porque ahí tiene al profesor, ustedes vieron que teníamos preguntas, vieron que teníamos simulación, entonces es una serie de herramientas que yo le estoy brindando al estudiante y ya después cuando yo haga mi encuentro con el estudiante, básicamente sería como una tutoría, ¿sí? Porque ya con el estudiante yo puedo decir, bueno, pero el estudiante entonces ya ha visto el tema, ya se ha autoevaluado, por decirlo de alguna manera, ya el estudiante ha visto unos pasos, unos temas, ya miró cómo se maneja el software, bueno, entonces ya vamos a entrar, cuando nos encontremos, entonces voy a resolver prácticamente casi que dudas, y eso que yo ya puedo haber contestado dudas porque al principio uno les coloca aquí el correo, los medios de comunicación, ¿sí? Y ese sería básicamente, digamos, lo que yo tenía por explicarles, por mostrarles. Pues, profe, es solamente cuestión de cacharrearles, como se dice coloquialmente, pero es una herramienta que de verdad a uno le puede ayudar. Hay que aprovechar los 14 días que nos da la licencia. Como decía la profe Sandra, usted en 14 días la explore y se loguea con otro usuario y en otros 14 días usted puede llegar y ya armar un cursito de estos, aventarse ya con una clasecita de estas, a ver cómo les va, experimental. Listo, profes. No sé si tienen alguna pregunta hasta allí. Gloria, ¿podríamos compartir esta parte, este archivo de esta clase que tú has diseñado como un ejemplo para todos los profes? Claro, claro, claro que sí, no, súper, mejor. Sí, entonces también se los empaqueto y se los mando entonces a la profe Viviana, le mando el archivito .zip y el tutorial de Poll Everywhere. Serían entonces 2 tareitas que ya tengo. Listo, no hay problema. Vale, vale, ok, muy bien. ¿Preguntas no hay, entonces? ¿No? No,
No tenemos preguntas por aquí. No. Bueno, no hay preguntas. Bueno, vamos complementando un poco con todo lo que se ha venido dando en estas sesiones de capacitación. Yo creo que hay también otros elementos que es importante. Como ustedes se han dado cuenta, bueno, no sé, Gloria, si tú necesitas ya retirarte. Sí, es que tenemos un examen médico ahorita a las 9:30, entonces tengo el tiempo justo. De todas formas, Okay. Que estén muy bien y yo les mando eso entonces con la propia Viviana. Ok, Gracias. vale, gracias, que te vaya muy bien. Bueno, Gracias, además Gloria. Además de lo que hemos venido mirando alrededor de todas estas capacitaciones, hay unos elementos que la web nos está mostrando. Si ustedes se han dado cuenta, tanto con Paola como con Gloria, han sido una serie de herramientas. Otras herramientas que también nos libera y que me parecen importantes que empecemos a utilizarlas son, por ejemplo, un poco sobre el tema de la sopa de letras, el tema de los crucigramas, en donde digamos, la web nos da una serie de herramientas. Yo las utilicé el semestre pasado con algunos ejercicios para dinamizar un poco el tema de que no sea solamente las exposiciones de los estudiantes, sino que los estudiantes también vuelvan un poco ese tema de la sopa de letras como uno de los elementos para verificar si dentro de las exposiciones se llegó a hacer apropiación del tema. Entonces, por ejemplo, una de las que voy a compartir pantalla, una de las que normalmente a veces utilizo como otro de los elementos que podemos tener es este, ¿sí? Tiene que ver con ensopados, se llama jugar a sopa de letras, es un duelo o se puede hacer en elegir el tema y tamaño de dificultad. Digamos, esto con los chicos funciona muy bien y sobre todo dinamiza toda esa cantidad de espacios que tiene. Este es en línea, no hay tanto como la parte, digamos, de diseño puntual. Al igual que este, está este generador, que es este de aquí, generador de sopa de letras, donde uno lo hace la sopa de letras y luego esto permite exportarlo y dejarles a ellos como una actividad para que la desarrollen, en donde uno puede ir colocando, por ejemplo, el título. El nivel de dificultad, fácil, media, difícil. Incluso esto nos sirve hasta para poder hacer un examen diferente, ¿sí? Es el puzzle de tamaño, el tamaño de la sopa de letras de 7×7, 11×11 y 14×14. Depende también del tiempo que tenemos para desarrollarlo. Entonces, por ejemplo, en un tiempo corto puede ser un 7×7. Por ejemplo, es otra variedad de hacer un quiz, ¿sí? O ya en la medida en que haya el tiempo para hacerlo. Por ejemplo, un 7×7. Voy a colocar aquí por ejemplo, entrada, salida, proceso, datos, información, informes. Con esas palabras únicamente. Le digo enviar y él ya me la arma de una vez la sopa de letras. Esta sopa de letras la puedo descargar ¿sí? Y me la saca aquí como una imagen.
que ustedes pueden enviárselas a través del correo electrónico, perdón, a través del campus virtual, enlazándola del archivo. Está un poco lento el equipo. Aquí la tienen, ¿sí? O sea, si la quieren tener como imagen. Otra de las opciones, un momento por favor. Otra de las opciones que tengo aquí es para imprimirla, ajustarla, si es el caso, e ir variando, ¿sí? De tal manera que se podría estar mostrando diferentes elementos, ¿sí? Esta es una de las herramientas que se tiene. Digamos, esta variedad de ir haciendo sopa de letras, crucigramas, son utilidades que también hay crucigramas, por ejemplo, estos son crucigramas que no hay que pagar, algunos son en línea, ¿sí? Que podemos ir haciéndolos, por ejemplo, aquí tenemos incluso el tema del ahorcado, jueguitos que uno diría, bueno, vale, veamos uno sencillo, sin necesidad de, por ejemplo, unos que ya vienen diseñados, ¿sí? Otros por diseñar. ¿Sí? Bueno, y así, por ejemplo, juegos de lógica. O sea, como en algún momento lo dijo Paola y lo dijo Gloria, digamos que nuestros principales apoyos van a estar entre las personas que están ahorita recibiendo nuestras clases virtuales, como son nuestros hijos o sobrinos o incluso los nietos y demás. Ellos en este momento están utilizando una serie de herramientas que permiten, digamos, la gammagrafía como uno de las técnicas y estrategias que se tienen. Bien, otro de para elaborar crucigramas, por ejemplo, de crucigramas gratis, juego de crucigramas fáciles. O sea, todas estas herramientas las tenemos ahí a disposición, así como fue la sopa de letras, que fue muy sencilla y que permite hacer apropiación del conocimiento, nos permite lo demás. Bien, para esta sesión, pues digamos que era lo que teníamos planificado, tenemos estos tres elementos que se miraron, los complementos de PowerPoint, que pues obviamente los elementos, algunos pues son pagados, digamos utilizarlo el free, que sería para lo que son las evaluaciones, y lo que es el otro, que es el Power, que automáticamente ya se instala dentro del PowerPoint, que estos son unos elementos que también se podrían estar considerando. Bien. No sé si haya alguna pregunta. Todos estos elementos, todas estas herramientas se pueden enlazar dentro del campus virtual, porque cada una de ellas lo que hace es descargar archivos. Entonces, así como hemos enlazado archivos dentro del campus en cada una de las sesiones, es viable hacerlo, ¿sí? Al igual que muchos otros elementos. No sé si hay alguna pregunta. Bien, para el día de mañana vamos a tener ya nuestra última sesión en relación a todo lo que hemos venido trabajando en estas 2 semanas. La pretensión de la sesión de mañana es que hagamos una práctica muy puntual de todos los elementos que se han mirado. Es decir, desde el momento de la presentación, ¿sí? De la presentación del curso, de cómo nosotros nos comportamos dentro de esa presentación, retomando los tips dados por Paola y la utilización de otros elementos, como por ejemplo una presentación muy corta de lo que nos han ido mostrando Gloria con Canva, con otros elementos que nos permita mantener pues, un diálogo bastante efectivo con los estudiantes. Cada una
digamos, el itinerario de mañana va a ser todo ese desarrollo de esa práctica, pero donde son ustedes los protagonistas allí, porque van a hacer, digamos, el papel del estudiante, digamos, donde van a verse enfrentados a esa serie de actividades, ¿sí? Dentro de esas actividades, pues, también habrán unos enlaces, y eso nos va a permitir, digamos, despejar algunas inquietudes frente a lo que se ha desarrollado, y también vamos a tener la posibilidad de ir haciendo agenda para revisar, por ejemplo, lo que mencionaba en el chat la profe Karen. Esa aplicación de PowerPoint hay que mirarla un poquito más al detalle, y solamente, por ejemplo, simulación, que fue uno de los puntos que tocó Gloria ahora, amerita para prácticamente 2 horas mientras ustedes lo van desarrollando y se va aplicando, ¿sí? Por ejemplo, lo que les mencionaba ahorita de lo que es una sopa de letras, el hacerlo, el ir mirando, por ejemplo, pero ya tener temas, ¿sí? Eso ya nos va a permitir hacer una nueva agenda de capacitación alrededor de cada tema puntual. ¿Listo? Bueno, profesores, en esta ocasión vamos a... Sí, es que de aquí hay muchos elementos todavía que analizar y que detallar. Como ustedes se han dado cuenta, cada una de las herramientas, la verdad es que lo que hemos logrado hacer es un brochazo, porque si ya tomamos una sola, ya prácticamente en ella sola nos dedicaremos, yo creo que unas 4 horas prácticamente poderla desarrollar bien y que ustedes puedan ir haciendo ejercicios. Sin embargo, con estos primeros brochazos, ustedes lo que podrían hacer es empezar, ¿sí?, a desarrollar, a hacer alguna de los ejercicios para que luego sí, entonces empecemos a mirar, miren, falta esto, falta lo otro, ¿sí? Sí, efectivamente, profe, yo creo que el 18 de agosto que iniciamos ya con nuestros cursos, por ejemplo, la primera actividad, que es la de presentación, porque obviamente ya con los cursos nuevos que vamos a tener no conocemos a los estudiantes, pues yo creo que la aplicación de ese primer tip de bienvenida, de hacerse un video sencillo, yo creo que es fundamental. Uno de los elementos que ustedes pueden utilizar es, por ejemplo, entrar al Meet, o sea, no arman reunión, sino en el Meet mismo, y grabar su propia presentación. Eso se puede hacer, ¿sí? Otra manera es, si usted no quiere utilizar el computador, pues hacerse un video a través del celular, descargarlo y subirlo como presentación. Digamos, eso puede hacerlo, digamos, como parte de esos videos. Digamos, las estrategias y la creatividad en este momento de los profesores tiene que resaltarse y encontrar diferentes mecanismos. Ahora, si ustedes tienen inquietudes puntuales de, bueno, profe, alguna guía en relación a poder hacer una sopa de letras, pues listo, entonces usted nos manda esa solicitud y nosotros tratamos de hacerle pues un paso a paso de cómo hacerlo. Otra de las cosas, si usted necesita, por ejemplo, un video, entonces en la mejor calidad, también tenemos con Luis Guillermo, con Nelson, o entre todos, pues podemos apoyarlos en desarrollar eso, ¿sí? Tengan en cuenta que los videos no pueden ser muy grandes, ¿sí? O sea, la capacidad que tiene el campus también es limitada. Entonces, los videos tienen que ser cortos, puntuales, además de que los estudiantes se cansan en un video muy largo. Entonces, entre más corto, concreto, puntual, eso es fundamental para que el estudiante le ponga atención y sobre todo entienda cuál es el objetivo de ese video. Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Me gustaría escucharlos qué les ha parecido estas sesiones, porque pues igual la idea es seguir programando unas otras capacitaciones y entonces sería interesante escucharlos. Profe Karen.
Sí, gracias, profe Sandra, y buenos días también para todos los colegas. Pues no, en primer lugar, quiero compartir mi apreciación y mi sensación, ¿no? En estas 2 semanas de capacitación que han sido muy intensas, es decir, 2 horas cada día es realmente un esfuerzo significativo, tanto de ustedes que han organizado las capacitaciones como de nosotros que estamos tratando de, ¿cómo se dice?, absorber toda esta tipo de información y empezar a pensar cómo lo podemos aplicar en las clases, ¿no es verdad? Es mucha información, toda es muy valiosa y es cierto que la mejor manera de apropiarse de ella y ponerla en uso es practicando. Yo creo que esta es de esas cosas en que aprender se logra haciendo y encontrando los obstáculos y cuando hay errores, entonces cómo resolverlos o cuando no se sabe cómo continuar, entonces preguntar cómo, no hay otra manera. Pero también es verdad que implica tiempo de su parte y también tiempo de nuestra parte. Nosotros nos hemos capacitado aquí, pero ahora tenemos que ir y sumergirnos en nuestros propios cursos y pensar cómo vamos a aplicar todo esto. Entonces, pues yo quisiera muy especialmente darle las gracias a todo el equipo que ha estado detrás de esto por ofrecernos todos estos recursos. Muchas gracias por su disponibilidad a apoyarnos en este proceso y a todos los colegas, pues invitarlos a no dejarse abrumar por tanta información, lo que parece que, por ejemplo, hoy yo está un poquito ya como desbordada con el tema de las 2 primeras aplicaciones y tal, porque es mucho, ¿no es verdad? Pero la invitación es a ensayar, a ser creativos, a saber que no hay una fórmula revelada para todo esto, sino que realmente está en nuestras manos ser proactivos y avanzar. Me preocupa un poco, eso sí, digamos, con toda esta capacitación que hemos tenido, los profes que no nos han acompañado, porque es obvio que el conocimiento que tenemos ahora, por poquito que sea, va a marcar una diferencia en relación con el nosotros como profes que éramos hace unos 6 meses, ¿no? Entonces, yo creo que ahora ya somos distintos, estamos mejor preparados y ahora es nuestro mejor esfuerzo. Le comentaba aquí entre nos a la profe Viviana y a la profesora Mónica que no deja de invadirme una cierta sensación de nerviosidad, digamos, en el sentido que ya es del próximo lunes en el siguiente que estamos empezando clases y vamos a estar de lleno con todo esto. Entonces, no es solamente la preparación, la forma, sino también está todo el contenido que queremos ponerle, ¿no? El que viene propio de nuestras asignaturas. Entonces, solamente quería compartir esa experiencia y quisiera, ya que la profe Viviana está con nosotros, retomar el tema del tiempo que se va a asignar a los profes a estos cursos, pero también el nivel de matrícula, el tema que estábamos conversando ayer en relación con los estudiantes. Y para todos un saludo y un abrazo muy grande y aquí esperamos seguir encontrándonos, profe Sandra, profe Viviana y todos los colegas. Muchas gracias. Bueno, gracias, profe. Sí, es verdad. O sea, pero mi principal recomendación yo creo que está en lo siguiente. Yo creo que tenemos un reto de tratar de que nuestros cursos sean, lleguen, especialmente lleguen a los estudiantes. Pero no es tanto utilizar la herramienta más digamos, la que esté catalogada en el top 10, sino más bien es utilizar la herramienta con la mejor cantidad o, digamos, con el conocimiento más importante. Es decir, poder utilizar una herramienta así sea sencilla, por ejemplo, la de PowerPoint, con unos elementos sencillos, ¿sí? No llenarla de tantas cosas, pero que sí permita ser, digamos, fácil de utilizar para los estudiantes y para el docente, porque es que también el tiempo de conocimiento, o sea, ahorita es un brochazo, como les dije hace un momento, y es un tiempo importante que hay que invertir en aprenderla nuevamente, porque ahorita lo miramos, luego viene otra herramienta, y todas son muy buenas y todas quisiéramos utilizarlas, pero no las podemos utilizar todas. Entonces, en la que usted se sienta más confortable, en la que usted se sienta
más cómodo de utilizarla, de trabajarla, en esa trate de desarrollar lo que usted más pueda. Ahora bien, digamos, esto tiene que continuar, por eso vuelvo y le repito lo que les decía ayer, vamos a tener un proceso de acompañamiento durante todo este semestre, de por lo menos hacer una comunicación sincrónica 2 horas cada semana para ir despejando algunas inquietudes frente a lo que se nos vaya presentando. Otro de los temas es que, digamos, esto es un proceso que viene poco a poco desarrollándose, no nos hacemos de un día para otro unos tutores virtuales, unos profesores virtuales, no, o sea, esto es un camino que hay que empezarlo a desarrollar, lo importante es empezarlo. Y comparto su inquietud, profe Karen, de los colegas que no estuvieron, comparto esa inquietud y esa preocupación aún más, porque este es un reto que es importante abordarlo con el mayor conocimiento posible. Bien, profe, ya le doy la palabra a profe Álvaro, pero primero la profe Viviana, no sé si quiere comentar algo sobre el tema. No, Sandra, o sea, y la profe Karen, yo pienso de que estos espacios que hemos tenido han permitido yo creo que a todos conocer herramientas, muchas herramientas, demasiadas herramientas, pero que en la medida en que vayamos interiorizándolas, vayamos utilizándolas, pues sabremos cuál es la mejor. Y voy a hablarlo a título personal. Antes de todo este tema de pandemia, yo ya venía utilizando muchas herramientas con los estudiantes, Kahoot, YouTube, videos, el mismo Classroom, y me he dado cuenta que cuando yo hago la pregunta y se la hago a los estudiantes, y es muy personal, y vuelvo y la repito, les digo, bueno, ¿qué les parece mejor, el Classroom o el campus virtual? Porque ambas las he utilizado. Me dicen, por lo menos, no, profe, Classroom. O sea, un ejemplo. Pero nos va a demandar, o sea, nos demanda demasiado tiempo a nosotros. Pero que en la medida en que nosotros ya tengamos esa experiencia, esa curva de aprendizaje se vuelve muy sencillo. Porque pues yo lo he experimentado en carne propia en el momento en que estoy preparando las clases. Sé que con el decano iba a hablar con los jefes del departamento porque habían unas horas que se podían mirar de acuerdo con la resolución 022. Él no nos acompaña el día de hoy, pero pues voy a volverle a recordar para insistir en esa parte, porque pues si hay unas horas que se van a poder soportar con este diplomado, o no es diplomado, con este seminario, con la certificación que vamos a expedir a las personas que han asistido. Entonces eso es parte, dijéramos, de lo que se puede soportar. Las situaciones, pues una cosa son los nombrados, otra cosa son los hora cátedra, pero pues eso ya es un tema que depende muy de lo jurídico, del tema contractual, ¿cierto? Pero pues siempre la intención es poder ayudar, siempre la intención es mejorar nuestros procesos, y yo creo que desde la comisión que hemos creado ha sido eso, o sea, poderles brindar esta ayuda. Otra reflexión es lo que decía la profe Karen, no todos los profesores están asistiendo. Entonces, si miramos, pues aquí han habido 40 y algo profesores asistiendo. Voy a generar una estrategia para poder difundir estos videos, para que algunos, porque en algún momento se mencionaba, una cosa son los que asisten y otras son los que pueden ver videos posteriormente, y dijéramos que podríamos llegar a más personas. Entonces eso también lo haremos. Y yo creo que ya viene el reto personal, y es un reto que nos va a permitir mejorar como docentes. Como les digo, se han mencionado cantidad de herramientas, nos toca no podemos con todas, tenemos que seleccionar las que pues dentro de nuestra intuición, dentro de lo que nosotros veamos, sean las más factibles de realizar y para poder hacer nuestra labor. Eso Sandra quería mencionarlo. Y en el chat les volví a indicar dónde están quedando alojadas las grabaciones que se han subido. Están todas hasta el momento. Igualmente están los videos de las capacitaciones anteriores que hicimos en el mes anterior, también para que puedan consultarlas y verlas aquellos que no estuvieron conectados. Ok, vale. Profesor Álvaro. Buenos días para todos.
Gracias por hacerme partícipe de este proceso. Ahí se puede ver un esfuerzo institucional, gracias al equipo que estuvo detrás de todo esto, de la planeación, de la implementación. Gracias por el esfuerzo institucional. Si escuchan algo es porque mi vecino está martillando por allá. Gracias a todos nosotros que hicimos el esfuerzo por mantenernos aquí. Nos falta todavía un día, espero mañana sin falta nuevamente. Sí, definitivamente estas fueron las entradas. Ahora nosotros tenemos que procesar esa información y, lo más importante, tratar de que nuestros estudiantes, de que ese resultado se vea con nuestros estudiantes en la satisfacción, ¿sí? Porque obviamente pasar de un momento a otro a una virtualidad asistida pues por medios tecnológicos es bastante difícil, es un desafío inmenso para nosotros. ¿En qué sentido? En que pues ya algunos de nosotros somos mayores, no dominamos muy bien la virtualidad, sin embargo no le medimos a estas cosas y yo creo que también los estudiantes deben de tratar ese esfuerzo, de apreciar ese esfuerzo y pues todo va a ser por la institucionalidad, porque permanezcamos como una de las mejores universidades a nivel nacional. Gracias a todos por este esfuerzo y espero que sigamos en este proceso de conocimiento, de aplicación, en este proceso de aprendizaje. Muchas gracias. Profesora Sandra. Gracias, profesor Álvaro. Sería interesante, hay una reflexión que hace el profesor Jorge Ágreda, si la quiere compartir. Bueno, muy buenos días. Igual que todos, me sumo pues a la felicitación y al esfuerzo que se ha hecho por parte de la universidad y del grupo de trabajo. Yo sí quisiera insistir, escuchando a los colegas, la cantidad de información, la cantidad de recursos disponibles, es muy probable que el profesor esté, digamos, de alguna forma interesado en hacer uso bastante de estos elementos y además quisiera él, con toda razón, de hacer lo posible porque su curso fuese excelente. Yo insisto, colegas, en el tema de la coordinación por grupo. Los profesores que dictan curso en un grupo, porque me parece que eso tiene ciertas ventajas y además requiere esa consideración del proyecto educativo institucional. Primero, ¿a qué me refiero? Si tenemos una estructura curricular es por algo, porque los niveles de formación va a una correspondencia, es coherente lo que hacemos, por ejemplo, en la Constitución política con lo que luego tendremos que afrontar en materia de legislación tributaria. Lo que tenemos que ver en la legislación laboral con lo que tiene que ver con la administración, con de los recursos o del talento humano. Hay una cantidad de cosas que se van mezclando, que se van uniendo. Yo creo que es hora también de pensar en eso, en el proceso formativo. Incluso podemos compartir materiales, podemos compartir talleres. Que la gente, como se ha insistido aquí, que el estudiante sepa qué camino estamos recorriendo y lo podemos hacer entre todos. Eso al mismo tiempo que facilita el proceso formativo, también nos permitiría en un momento dado esa coordinación de los recursos que vamos a implementar y los materiales que vamos a colocar a disposición de los estudiantes se pueda de cierta manera optimizar. Entonces yo quisiera insistirle a los directores de los programas y también a la voluntad nuestra como profesores de que coordinemos ese esfuerzo para que no sea el trabajo individual del profesor, sino que pensemos, nos concentremos en el proceso formativo, en el proyecto educativo institucional y en el estudiante como parte sustancial del proceso formativo. Eso quisiera hacer esa reflexión y yo esperar contar con la voluntad de todos para que eso sea posible. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Jorge. Me parece importante lo mencionado y sobre todo que yo creo que es el momento de trabajar en equipo. Yo creo que la individualidad no nos lleva a ningún lugar y yo creo que en cambio trabajar en equipo, sobre todo los equipos de las hadas, me parece que es fundamental de que afiancemos ese proceso. Profesor Carlos Arturo. Sí, buenas. En primer lugar, pues agradecer a todo el equipo que nos aportó tanta información, tanto conocimiento en esta herramienta. Yo quería preguntar algo, si en la sesión o en la capacitación pasada en la que no pude estar,
hubo una herramienta acerca de uso de tablero, uso de pizarra, o sea, como un software que permita, yo trabajo en matemáticas y para mí es casi que indispensable escribir sobre un tablero algún proceso y hacerlo en PowerPoint donde las fórmulas como una raíz cuadrada, una división, es algo pues muy engorroso. Entonces, si se hizo, entonces habría que mirar en la información que no tengo, no me ha llegado la carpeta, o si se va a hacer. Gracias. Vale, profesor Carlos. No, en ninguna de las dos hemos hecho una experiencia con la pizarra. Sin embargo, sí teníamos un video compartido alrededor de eso. Voy a compartirle el video de una de las herramientas que puede hacer Jamlock. El otro es NotBlack, si no estoy mal, que se podría compartirle para que usted lo pudiera mirar. Y sin embargo, pues vamos a, por ejemplo, estos son los elementos que necesitamos para la próxima capacitación. Ir mirando qué herramientas necesitamos adicionales. ¿Listo? Doctora Sandra. Sí. Doctora Sandra, mi nombre es Rubén Vasco. Cordial saludo para todos. En primer lugar, agradecerles por este esfuerzo y en especial a los directivos de la especialización en gestión tributaria que me han invitado a participar con ustedes. Y me quiero referir a la pregunta anterior del doctor Carlos Arturo Cruz para darle una sugerencia. Tuve la oportunidad de orientar una clase sobre el IVA y me encontraba con la dificultad para exponer el debe, el haber y un ejercicio práctico. Entonces, la manera como lo hice fue compartiendo pantalla y abriendo Excel. Entonces, había desarrollado previamente un ejercicio con distintos asientos, lo había puesto en blanco mediante poner las letras en blanco y las iba abriendo a medida que lo iba explicando o le preguntaba a ellos qué asiento debía ir, qué cifra en el debe y el haber, y la íbamos destapando. Pero repito, en Excel, y puede uno trabajar con las fórmulas y va escribiendo o lo tiene previamente escrito y luego lo va poniendo en color negro. Bueno, espero que les sirva esta sugerencia. Muchas gracias, profesor Rubén. Muchas gracias, profesor Bernardo. Sí, también pues muy agradecido por la oportunidad, me parece eso, después que está haciendo la universidad. Profe Bernardo, no se escucha muy bien su audio. Sí, perdón, que pues agradecer de nuevo la oportunidad de esta capacitación. Me parece que la universidad está haciendo un esfuerzo muy grande y al igual que los otros profesores seguramente nos hemos visto abrumados por la cantidad de herramientas que están disponibles. Yo quisiera hacer solamente una pregunta o una sugerencia. Los cursos míos no son en posgrado, por lo tanto, pues algunas de esas cosas de iniciar el 18 no me aplican. Tengo más tiempo, pero sí me gustaría conocer, por ejemplo, en el desarrollo de aquí en adelante, mientras uno está practicando con sus diapositivas, con los nuevos elementos, con las nuevas herramientas aprendidas, o por lo menos que conoce ya que existen. ¿A quién podemos recurrir? Yo, por ejemplo, en el pasado, por algunas cositas, he recurrido a Luis Peña, que siempre ha sido muy gentil en la asesoría que me ha dado en algunos otros aspectos muy puntuales del hardware, de la universidad, de cositas. Pero para esto seguramente habrá muchas cosas más adelante. Y obviamente uno pues no puede estar molestando a profesores que tienen una carga asignada muy alta en otras cosas para que lo asesoren. No sé si ustedes han contemplado alguna oficina o alguna persona que tenga como esa su responsabilidad para que nos atienda algunas preguntas que seguramente van a ser muchas en la medida que nos enfrentemos realmente acá a algunas de estas herramientas. Sí, profe Bernardo, pues el equipo, digamos, en este momento, ya en el momento que inicien, tenemos el equipo de los monitores del CUSE, que pues obviamente porque pues ellos no van a estar en forma presencial, pero dos de ellos nos van a colaborar para estar atentos también a ese tipo de inquietudes. 1, 2, está Gloria, 3, tenemos el apoyo también de Luis Guillermo y Nelson. Digamos que entre todos e incluyéndome, porque pues igual, digamos, mi tarea también está dentro de esa dinámica, de que si ustedes tienen alguna inquietud, pues digamos que tenemos
grupo allí. Tenemos un correo que es soportevirtual.fca@gmail.com, que es donde ustedes les ha llegado algunos correos alrededor del apoyo en cuanto a videos tutoriales y demás. Ese correo es el que mantenemos, y si usted necesita una videollamada o si usted necesita algún elemento, pues nos lo puede consultar por allí, al igual que el soporte FCA, que lo maneja Luis Guillermo y Nelson, que también usted nos puede contactar por allí. Digamos, hay diferentes mecanismos sobre los cuales nosotros ofrecemos apoyo a los docentes, ¿sí? El soporte virtual es de la facultad, ¿cierto? ¿O es? Sí, soporte virtual.fca es de la facultad. En el chat le voy a colocar el correo para que lo tengan presente, y allí de allí les está llegando alguna serie de herramientas, ¿sí? Igual también les va a llegar una serie de videos, incluso si usted necesita programar una asesoría más puntual, digamos a través de una videollamada, lo podemos hacer a través de eso. Muchas gracias. Pero sí, y además de eso tenemos las 2 horas que les comento de asesoría semanal para algunas inquietudes en donde se podrían desarrollar e incluso mirar alguna herramienta sencilla que puede ser muy válida. Si nos puede dar el correo de los monitores también, o nos puede enviar más adelante que estarían disponibles. Sí, ya lo escribo en el correo, profe, para que... Muy bien, muchas gracias. ¿Listo? Muy bien. Bueno, profesores, si... profe Raquel, ¿tenía usted una apreciación también? Bueno. Bien, entonces, por la sesión de hoy terminamos, entonces, y los esperamos mañana. Mañana sí, por favor, la idea ¿cuál es? Es que tengamos, va a ser muy práctico, ¿sí? Va a ser muy práctico desde que comencemos, va a estar, digamos, sobre la aplicación de todo lo que se ha venido desarrollando, de una bienvenida, de los foros, de todo, para ir mirando si allí encontramos alguna dificultad y de una vez la vamos solucionando, ¿sí? Esa es la intención que tenemos para el día de mañana, hacerlo supremamente práctico, la última sesión, y bueno, poder desarrollar desde allí todas las dinámicas que haya de inquietudes, ¿vale? Los esperamos mañana, entonces, a las 8 de la mañana. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Excelente, como siempre, la felicito. Gracias. Gracias. Hasta luego, que estén bien. Muchas gracias, Buen Sandra. Feliz Profe día para Karen, todos. que estén muy bien. Hasta luego. Los esperamos mañana. Profe Sandra, profe Viviana, muy bien, muchas gracias. Un abrazo a todas. Con mucho gusto, profe Raquel, que esté bien. Hasta luego. Mi profe Sandra, mi profe Viviana. Señor profe Edison. Luis Guillermo. Profe. Quiero comentarles una cosita así muy rápidamente. Sí, mi profe. Fíjense que en el desarrollo de las sesiones que hemos tenido, por ejemplo, cuando presenta la profesora Sandra, ella ha tenido como asistente a la profesora Gloria y viceversa, ¿cierto? Cuando presenta a la profesora Paola, ella ha tenido como asistente a la profesora Gloria, a la profesora Sandra. ¿Y eso qué es lo que hace? En un curso de asistencia masiva como este, donde digamos hay una participación en términos de preguntas y eso lo que hace es agilizar el curso. Agilizar el curso y que, como lo dijo la profesora Paola textualmente, eso lo que ha hecho es que el profesor se concentre en su clase, en el manejo de la herramienta para poder transmitir bien el conocimiento, y en la parte asistencial
pues y le van colaborando para él poder dar las respuestas a las preguntas. Entonces, fíjense que yo pienso que los programas de, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo de contabilidad y finanzas. Nosotros tenemos 3 programas académicos. Y las clases ahí son secuenciales, o sea, nunca se van a solapar un grupo con distintos profesores, sino un profesor a la vez. Entonces yo creo que nosotros podríamos experimentar la contratación de monitores que hagan, por ejemplo, el trabajo de asistencia que han tenido las profes en el momento que les ha tocado que presentar. Yo no sé si me hago entender. Yo lo que digo, para ser más específico, en la especialización en finanzas, nosotros tenemos 12 horas semanales pues programadas, ¿cierto? Cada 15 días, siguiendo cada 8 días, siguiendo las recomendaciones de la profesora Sandra, la profesora Paola y la profesora Gloria, pues va a ser difícil que nosotros estemos 12 horas en las cámaras, ¿cierto? Pero en el momento en que estemos, nosotros podríamos tener la asistencia a un profesor. O sea, podríamos tener la asistencia de un monitor al profesor, donde al monitor se le contrata pues las horas que el profesor lo va a requerir para que él se pueda concentrar y que haga ese trabajo de recoger preguntas, mejor dicho, asistir al profesor durante el curso, porque yo creo que eso va a facilitar mucho, porque en una clase de posgrado, yo les digo, pues todos hemos dictado clases de posgrado cuando nosotros, la verdad es que no podemos estar pendientes del chat, entre otras cosas, porque cuando estamos compartiendo la pantalla, no vemos. En Google Meet uno no puede ver a los participantes. Es más, en un momento dado uno se queda sin saber si lo están escuchando o no lo están escuchando. Porque se pierde totalmente la visibilidad cuando uno comparte la pantalla y está haciendo una presentación como por ejemplo en PowerPoint. Entonces yo quería, por ejemplo, pues manifestarles esto a la profesora Sandra como